Buenas, mi nombre es Julio César Zuleta y hoy le voy a hablar sobre el laboratorio de expansión térmica lineal. Bueno, primero que todo voy a hacer un breve resumen sobre lo que se hizo. Bueno, en este laboratorio se estudió la expansión térmica lineal de los metales. El objetivo fue calcular el coeficiente de expansión térmica lineal, es decir, cuánto se alarga una varilla de aluminio cuando aumenta su temperatura. Se utilizó un sistema con un calentador, un termopar y un indicador de longitud. Se calentó una varilla de aluminio registrando cómo cambiaba su longitud con la temperatura. Luego, con los datos obtenidos, se elaboró una gráfica de el cambio de longitud frente al cambio de temperatura, y aplicando el método de mínimos cuadrados se calculó el coeficiente de expansión con los datos ya obtenidos. Finalmente, se compararon los valores experimentales con los teóricos y se calculó el error porcentual para analizar la precisión del experimento. Y por último, este laboratorio nos permitió comprobar experimentalmente que los materiales se dilatan al aumentar su temperatura y entender cómo calcular ese cambio de forma cuantitativa. Puede ver en la imagen, se observan el número de datos obtenidos, el delta longitud multiplicado por 0.01 para así poder hallar por el método de mínimos cuadrados de manera correcta. También se observa el delta temperatura y la longitud inicial por el delta temperatura. Y por último, el alfa. Bueno, el número de datos obtenidos fueron 26. La sumatoria de delta temperatura fue a 800. El delta longitud nos arrojó que es 7.02 milímetros y el promedio de X, que serían los delta temperatura, nos arrojó que es 30.76. Y el promedio de la Y, que sería delta longitud, nos arrojó que es 0.27 milímetros. Bueno, como prosiguiente, el ajuste lineal por el mínimo cuadrado, el delta longitud en función de delta temperatura, la pendiente nos arrojó que es 0.010 milímetros aproximadamente, y la ordenada al origen, la B, nos arrojó que es menos 0.039, como se puede ver en la imagen. Y la siguiente es que determinemos la ecuación de la expansión térmica. La ecuación nos quedó de la siguiente forma, como se ve: delta L es igual a la M encontrada por el delta temperatura más nuestra B, como se ve en la imagen. La siguiente pregunta dice: hallar el coeficiente de determinación media estadística que está tan cerca de los datos de la línea de regresión ajustada, y nos arrojó que es 0.9989. La recta esta explica el 99.89 de la varianza. Este es un ajuste muy bueno. Por siguiente, nos dice calcular el error porcentual tomado como valor teórico del material, el encontrado en las tablas y el valor experimental. Como el encontrado en el laboratorio, el error porcentual nos arrojó que es 3.82%. Esto es muy bueno de acuerdo al experimental, error pequeño y razonable para una práctica laboratorio. Y por último, nos dice que haciendo uso de un software como Excel o otro, encuentre la ecuación que relaciona la variación de la longitud, o sea, delta L, con la variación de la temperatura, delta T, y compara con la que se obtiene en el punto E. Bueno, esta fue la gráfica que nos arrojó el programa Excel. Se puede ver que es una pendiente ajustada brevemente. En este experimento se comprobó que la variación de la longitud de una varilla metálica es directamente proporcional al cambio de temperatura. El gráfico delta L versus delta T mostró una relación lineal,
lo que confirma el comportamiento teórico de la dilatación térmica. Esto muestra que al aumentar la temperatura, las partículas del material se separan y el cuerpo se expande. En conclusión, el fenómeno de la dilatación térmica es fundamental en la ingeniería, ya que permite comprender y prever los cambios dimensionales que sufren los materiales ante variaciones de temperatura. Me aparecen tres preguntas. Una de ellas es la siguiente. Muestra cómo debe ser el gráfico de cambio de longitud en función de la variación de la temperatura. Como se ve en la siguiente imagen, así quedaría el gráfico. En el eje X del gráfico se representa la variación de la temperatura y en el eje Y, cambio de longitud, los puntos se alinean casi en una línea recta, lo que demuestra que a medida que sube la temperatura, la longitud de la varilla aumenta de forma proporcional. La pendiente de esta línea permite determinar el coeficiente de dilatación térmica del material, que indica cuánto se alarga por cada grado de aumento de temperatura. Segunda pregunta dice, ¿cómo podrías calcular el coeficiente de dilatación térmica a partir del gráfico anterior? Bueno, el coeficiente de dilatación térmica lineal alfa se obtiene directamente de la pendiente del gráfico, delta L versus delta temperatura. Según la ecuación de dilatación lineal, delta L es igual al alfa por la longitud inicial por el delta temperatura. Si comparamos con la ecuación de la recta, delta L es igual a M por delta temperatura más B. Podemos ver que M es igual al alfa por la longitud inicial. Por tanto, alfa es igual a M entre la longitud inicial. La tercera pregunta dice, ¿en qué consiste la dilatación superficial y volumétrica? Bueno, cuando un cuerpo se calienta no solo puede alargarse, dilatación lineal, sino que ensancharse o aumentar su volumen dependiendo de su forma y del tipo de expansión. La dilatación superficial ocurre en materiales planos o en láminas. Se produce en un aumento del área de superficie cuando la temperatura cambia. Se calcula mediante delta de área es igual a el beta por el área inicial por el delta temperatura. Y la dilatación volumétrica se observa en cuerpos tridimensionales, sólidos, líquidos o gases, implican en un aumento del volumen total al subir la temperatura y se calcula mediante la fórmula delta volumen es igual a el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el delta temperatura. Un ejemplo podría ser un bloque de metal o un líquido dentro de un recipiente.